En el Raw final antes de WrestleMania, el campeón de WWE Bobby Lashley venció a su excompañero de The Hurt Business Cedric Alexander y su inminente retador Drew McIntyre festejó con una victoria sobre el Rey Corbin solo 5 noches antes de que el todopoderoso se enfrente con el guerrero escocés en el más grandioso escenario de todos. Arriba está ahora Drew, Superplex de Corbin castigando brutalmente a Drew McIntyre. Lo cubre con un brazo, se le tira encima, 1, 2 y levanta el hombro derecho a tiempo, Drew McIntyre. Hola a todos, yo soy Quetzal y Bulnes y esto es lo que pasa ahora en WWE con todos los resultados de Raw en el resumen más completo que van a encontrar en español. Pero antes apoya el contenido latino en WWE, deja tu like y comentario y haz que la comunidad crezca. ¿Todo el mundo listo? ¡Vámonos! La noche inició con Drew McIntyre hablando de cómo Lashley trató de sacarlo del camino. También dijo que se van a destrozar en WrestleMania y que va a acabar con la era del Todopoderoso. Enseguida salió Lashley a confrontar. Por suerte estaba MVP para evitar que se dieran ahí mismo. Llegó Corbin a decirle a Drew que no se preocupara porque no iba a llegar a WrestleMania porque le iba a patear todo el trasero. Enseguida y antes de su combate por los títulos de parejas de Raw, Xavier Woods se enfrentó con AJ Styles. ¡Omas! ¡Oye! ¡Nos diste lo mejor y todavía nos diste lo mejor que tenías y todavía seguimos en pie! Le tiró el micrófono más, lo está sonsacando. ¡Pero está loco! ¿Por qué lo está haciendo? Se mete al ring, ahí va Omos tras de él, se sale al ring Kofi. Y Omos está en el borde del ring y el árbitro le dice: ¿qué demonios estás haciendo ahí? ¡Qué increíble este árbitro parcializado! ¡Lo está haciendo a propósito! Y sorprende rapidito aquí AJ Styles, enredadero paquetito, 1, 2 y eso, llegó a 3 y no puede creer los Styles. Antes de su lucha de WrestleMania contra Shane McMahon, un Braun Strowman entusiasmado se paró dentro de la jaula de acero y explicó por quién estaba luchando y qué planeaba hacerle a Shane O'Mac una vez que lo metiera dentro del implacable acero en la noche 1 de la vitrina de los Inmortales este sábado. Shane lo interrumpió y echó más leña al fuego con algunos insultos adicionales. Luego llegaría un combate en desventaja entre Braun Strowman versus Elias y Jackson Ryker. ¡Toma! Con un vaso en el pecho lo que sigue en Elias. No me queda bastante pecho allí. Ryker ahora sobre su hombro derecho, brutal impacto contra la lona. Y ahora le toca el turno a Elias. ¡Toma! Y ahora los va a cubrir a los dos. ¿Qué está haciendo? ¡Miren eso! 1, 2 y... Miz y Morrison le decoraron el coche a Bad Bunny con pintura roja para subir su valor. Cuando llegó el conejo malo no lo podía creer y menos lo creyó cuando le cayeron a puro golpe. No se acuerda del guitarrazo que le dieron también en la espalda a él. Y lo atacan también por la espalda nuevamente. Coge con la pintura. El Miz y Morrison sorprendiendo a Bad Bunny, ganchos al abdomen de Bad Bunny. Que se vayan los Grammys. Esto es WWE. ¡No! Bienvenidos a WWE. Esto es lo que le pasa a la gente que no se respeta. Esto es lo que sucede cuando tú juegas con nosotros. Mire, yo no te respeto a ti. Te arruiné el carro de 3.6 millones y yo te voy a arruinar tu carrera en WrestleMania. La campeona de Raw, Asuka y Rhea Ripley, se enfrentaron a las campeonas de parejas de WWE, Nia Jax y Shayna Baszler. Tiene que arrastrarse para estirar el brazo y darle el relevo. Asuka y viene. Lo aceptó, lo aceptó. Patada voladora para la que venía el rescate, que era Shayna, maneja la brisa Naya. Vaya patada que le puso en la nuca. Muy bien, Asuka, él ataca con la cadera sobre Shayna y en la otra esquina ataca con la cadera para Naya. Mira. Patada en toda la cabeza para Shayna Baszler. De ladito. Suplex, luciendo como siempre con $1 millón. Y Rhea la empuja. No. Cuando buscaba altura, Asuka, ¿qué es eso? Oye, hay bajezas y hay bajezas, Carlos. No, le está levantando brutal impacto de cara contra el piso para Asuka. Pero fue que Asuka hizo algo que yo no vi, que se está vengando en este momento. No, esto está siendo aprovechado por Rhea y se la sirve ahí a la sien, cemento, el impacto en la cara para Rhea, cortesía de Shayna, se le tira encima, le engancha la pierna y la cuenta, llega a 3. Cedric Alexander decía que iba a poner en evidencia el fraude que es MVP y Lashley. Las chicas están como locas antes de la confusión de equipos el sábado para definir quién enfrentará a Nia y Shayna por los títulos el domingo. El campeón de WWE, Bobby Lashley, se enfrentó a Cedric Alexander. Obviamente Mira, Shelton sabe lo que venía. Y están destrozando a Alexander con el candado del dolor. No hay excavatoria para ese castigo letal. Y Shelton entra atacando por la espalda ahora a Bobby Lashley porque no quería soltar a Alexander. El combate terminó y tiene que defender a Cedric. Cedric estaba perdido. ¡Oh, no!
Impacto brutal de cara contra la lona. Acaba de recibir Shelton Benjamin. Damian Priest cambió la cosa y en WrestleMania será un combate de parejas entre Bad Bunny y Damian Priest versus Miz and Morrison. Con los consejos de Sheamus, Mustafa Ali se enfrentó al campeón de los Estados Unidos Riddle con Sheamus en comentarios. Con el antebrazo incluido de Ali. Oh, no. ¡Qué lástima! Lo frenan. Buscaba un super tornado de DDT Ali. Lo frenan. ¡No! Brock Derek, 1-2 y la victoria es de Riddle y lo hizo señalando a Sheamus. La noche cerraría con un Drew exaltado enfrentándose al Rey Corbin en un combate demoledor y con MVP en comentarios. Si Corbin ganaba, tomaría el puesto de Drew en WrestleMania frente a Bobby Lashley. Para que nadie dude de la capacidad de nuestro rey. De esquina a esquina lo evita Drew. Regresa al ataque, el Rey Corbin. ¡Lo están esperando! Brutal rompe espina dorsal. Va a caer encima el enganche, 1-2. Cuidado con la DDT futurista. No, lo sabe perfectamente el Rey Corbin y arremete lo estrella de espaldas contra la esquina, pero ahí resuelve el asunto momentáneamente con codazo en la cabeza del Rey. El Rey lo levanta. Callejero. Brutal. 1-2 y no fue suficiente el esfuerzo. Parece que ahora MVP quiere estar más cerca para darle un poco más de ánimo al Rey Corbin. Claro, viste, no se trata de vencer a McIntyre, se trata de sacarlo del camino. ¡Agarra esto! ¡Pégaselo en el Elimina, le está cocote! ofreciendo el bastón. Claro que lo ¿Qué descalifique. demonios? Eso no importa. Lo importante es sacarlo del camino, no que lo venza. Lo he dicho Lo mil veces. acaban de armar con un objeto contundente al Rey Corbin. Se agacha Drew McIntyre, falla el Rey. Claymore. Me parece que va a ser todo para Rey Corbin encima. Claro. Drew enganche 1-2 y hace puente y todo para conseguir la cuenta de 3 y gana. Hasta aquí todos los resultados de Raw. ¿Cuál fue tu momento favorito del show? Cuéntamelo en los comentarios. Y recuerden que para estar al día con toda la información de WWE, manténganse atentos a todos los canales de social media de WWE Español.